Hola, buenas tardes. Nada, vamos ahora siguiendo la programación del Festival de Poesía. Vamos a dar paso ahora a la presentación de la revista Gaia Ciencia. La revista Gaia Ciencia pues, es una revista ya consolidada a nivel nacional, con un elenco de poetas muy bueno. Y nada, y poco más tengo que deciros, ellos os lo van a explicar. Han sacado hasta el momento cinco revistas y hasta una sexta, creo, ya casi en imprenta, o si no está en imprenta. Y nada, os presento, son los componentes, bueno, unos de los componentes de Gaia Ciencia: Noelia Illán, Joaquín Baños y Samuel Jara. Bueno, os dejo con ellos y ellos ya os hablan de la revista y os comentan lo que quieran decir. Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Novelda y personalmente a Joaquín Juan Penalba por invitarnos a estar hoy aquí. Y como bien decía Manolo, pues somos 3 de los 5 miembros del equipo de la Gaia Ciencia. Lo que es el equipo de redacción y coordinación lo formamos las 3 personas que estamos aquí, Noelia, Samuel y yo, y Daniel J. Rodríguez, que hoy pues no puede estar con nosotros, y Vanessa, no porque haya muerto, sino porque está trabajando, y Vanessa, que es nuestra diseñadora maquetadora. Empiezo diciendo que tenemos a nuestras 2 fantásticas azafatas, Lucía, aquí a mi izquierda, y Laura a mi derecha, que les venderán encantadas ejemplares de la revista, porque nosotros siempre vamos mendigando con todo este tipo de cosas. No contamos con ningún tipo de apoyo institucional. El proyecto surgió de una locura, una buena tarde de jueves o viernes, ya no me acuerdo lo que era. Domingo. ¿Era un domingo? Ah, era un domingo. Sí, un domingo. Hostia. Pues eso, un domingo después de misa dijimos, vamos a hacer una revista de poesía, y llevamos ya 2 años y 5 números en la calle. Digo que no tenemos ningún tipo de apoyo institucional, no porque no lo hayamos pedido, sino porque no nos lo han dado. Tampoco es que lo necesitemos, porque afortunadamente la trayectoria de la revista hasta el día de hoy, nosotros estamos gratamente sorprendidos. Empezamos con el primer número en papel, del que no tenemos ejemplares. Hoy sí que ustedes tienen aquí desde el 2 hasta el 5, y que, repito, pueden adquirirlo por el módico precio de 10 euros en la mesa que hay al entrar. Y a quien compre los 4 le regalamos el 6, así, para empezar. El número 1 lo sacamos en febrero del 2014. Veníamos de nosotros 3 y un miembro que abandonó el grupo, Manuel Pujante. Veníamos de ser pues 4 visitadores, frecuentadores de los actos literarios que en la ciudad de Murcia, que es donde vivíamos en aquel momento. Allí coincidimos, allí nos conocimos, y allí pues encontramos un cierto vacío a la hora de enfrentarnos a quién nos podía descubrir nuevas vías, nuevas lecturas y nuevas formas de enfrentarnos a nuestro particular hábito lector de poesía. Y como bien digo, una tarde de domingo, haciendo unas migas en casa de Manu, en una vitrocerámica, cosa que resulta harto difícil, y después de 6 horas en las que las migas pues no se hacían, pero nosotros sí estábamos bebiendo, pues de golpe y porrazo dijimos, vamos a hacer una revista de poesía. Esto es literalmente cierto, no es ningún... Además hay testimonios, hay fotos en Facebook, que eso parece que hoy es el paradigma de la hiperrealidad. Hay fotos en Facebook sobre eso. Decidimos poner en marcha la revista y arrancamos con la web a finales del 2013, como una manera de calentar el agua, y en febrero salimos con el primer número, este de aquí, que no está porque está agotado. De ese primer número pues habremos conseguido distribuir, después de 3 reediciones, pues cerca de 1000 ejemplares. Fue un éxito desde el momento en que lo pusimos en circulación. En nuestra ciudad pues logramos captar la atención del mundo literario, y a final de año pues nos presentamos con el 2. El primero lo presentamos como una especie de panorámica, era más presentar el proyecto y nuestras intenciones que lo que luego hemos realizado en los números siguientes, y a finales de año, a finales del 2014, lanzamos el 2, en donde nos presentamos con lo que hemos dado en llamar la minoría virgiliana, poetas de un sesgo claramente clásico, y con la que pues publicamos cerca de 40 autores, un número prácticamente el mismo que en el número 1, y luego en las páginas en rojo tuvimos la fortuna
de ser, y seguimos siendo a día de hoy, quienes hemos publicado el último poemario de Roger Wolf. Para quien lo conozca, pues dentro de lo que es nuestra poesía de corte más realista y descarnada, pues Roger es un auténtico pope, como dirían los argentinos. Entonces teníamos por una parte la parte de Minoría Virgiliana, poetas mucho más clásicos, y el contrapunto en estas hojas tan intensas con el poemario de Roger, que se llamaba y se sigue llamando El amor y media vuelta. Luego, un año después, hicimos una edición de lujo, una edición especial, realizada por compra anticipada, en tapa dura. Esa ya se lanzaron solamente 75 ejemplares y la hicimos con un carácter casi de bibliofilia para los amantes de Roger, que tiene unos cuantos, aunque de esta edición, pues ya digo, distribuimos solo 75. Este sigue siendo a día de hoy el ejemplar del que mayor eco hemos conseguido, por los autores antologados, por el hecho de publicar a Roger, por el hecho de recuperar un tipo de edición que prácticamente se abandonó, como era el de presentar libros en revistas literarias, algo que era pues tan típico a principios del siglo XX, lo hacía la revista Occidente. Jorge Guillén fue el que primero nos presentó a Paul Valéry con su Cementerio Marino, publicándolo también en aquellos años, y fue una manera de, como digo, presentar un contrapunto a nuestros poetas virgilianos con Roger, y luego pues de recuperar un tipo de edición muy especial. Llega el tren, nos metemos con la poesía hispanoamericana y lanzamos una antología de autores que escriben en español en Latinoamérica. Son unos cuantos países en los que la lengua es oficial o cooficial, 23 países en los que se escribe en nuestra lengua, y antologamos 111 autores. Y de eso salieron pues estas casi 400 páginas. Sigue siendo a día de hoy pues quizá la antología más exhaustiva que se ha realizado en los últimos años de poesía escrita en español. Ahí tenemos desde Ernesto Cardenal a muchísimos otros, a Ernesto Cardenal, que es el que abre, al ser el de mayor edad, el que abre la antología. Tenemos a muchísimos autores de renombre, hasta el propio Oscar Arán, que 6 o 7 meses después pues recibió el premio Loewe de poesía, por comentar a dos de los nombres más conocidos. Llegamos ya a octubre del 2015, aquí nos presentamos con un número doble, una parte especial dedicada al mundo de la traducción, que es esta parte. El número es, digamos, reversible, se unen por el centro las dos partes. La parte que corresponde a poetas que traducen a poetas, pues ahí nos encontramos con poetas dedicados al mundo de la traducción y reflexionamos un poquito sobre ese aspecto, ¿no? Si realmente es diferente una traducción realizada por un poeta, por un creador, a la que puede hacer alguien que profesionalmente se dedica a ello. Y por la otra parte nos dedicamos, siendo el número 4, a presentar a 4 autores jóvenes sin obra publicada, prácticamente inéditos, 4 apuestas, 4 nombres, 4 amigos que afortunadamente después de salir en la revista pues han visto publicados sus libros, tanto Antonio Cruz como Valeria Canelas, que está a punto de sacar libro, y luego pues tenemos a María Belén Bautista, que también pues probablemente tenga libro el año que viene. Número doble, número 4, y llegamos al 5. Aquí ya le damos un giro tanto a la imagen de la revista como a la temática. A este modestamente lo hemos llamado el Black Album, como teniendo una referencia musical que explicamos muy bien en el prólogo. Cubierta negra, desaparece el papel vegetal. Realizamos nuestro particular homenaje a Rubén Darío en el año del centenario. Y aquí pues hay 2 partes, que esa ya sí que se la voy a dejar a mis compañeros para que pues ellos también den su impresión. Y el 6, como muy bien decía Manolo, pues está a punto de salir, lo sacaremos al final de este año. Volvemos a salir con la minoría, donde aquí teníamos la primera minoría virgiliana, ahora salimos con la segunda, y esperamos, tenéis toda la información en la web, tampoco es cuestión de explicarlo ahora en este breve acto, pero con ese número 6 pues también esperamos obtener un éxito similar o superior al que tuvimos en octubre del 2014 con el 2. Y el 5, que es el que venimos a presentar hasta ahora, pues que Noelia y Samuel os digan algo. ¿Quién empieza?
Pásame así, por favor. Buenas tardes. Pues bueno, este número 5, pues lo primero que nos llama la atención es ese cambio de imagen que como ha comentado ya Joaquín un poco. Y bueno, el color negro tiene un motivo, y el motivo está por lo que hay dentro de sus páginas, que la primera parte, este es un número que también tiene dos partes, y tiene una primera parte que llamamos Macuiniari, y que habla sobre los poetas afro-brasileños, habla sobre poetas brasileños que son negros. Entonces, desde ese punto de vista, ellos hablan muchas veces con una poesía y una poética muy distinta a la que podría ser de una persona blanca muchas veces, y hablan desde ese punto de vista negro, de esa cultura que intentan mantener a pesar de estar fuera de su continente originario, ¿no? Entonces eso se ve muchas veces, ¿no? Porque ellos, aunque hayan nacido allí y sean brasileños y tengan la nacionalidad brasileña, pues una persona negra siempre se levanta delante del espejo y ve que es diferente. Eso y es muy difícil de quitarse ese estigma muchas veces. Y es lo que se ve en esta poesía. Vemos poesía muy reivindicativa. También es muy curioso, en esta poesía afro-brasileña, la edición es edición bilingüe, está en brasileño y traducido al español, y tenemos 20 poetas, 10 de ellos son hombres y 10 de ellos son mujeres. Pero también muchas veces hay poemas muy interesantes sobre las mujeres y el punto de vista de las mujeres negras viviendo en Brasil. Y la verdad es que es un número en el que le quisimos, a lo largo de todos los números siempre buscamos también acompañar en los textos de una parte gráfica, de una parte un ilustrador. En cada número hay un ilustrador. En el 4 tuvimos 2 ilustradores, y cambiando otra vez las cosas, en el número 5 no hay ilustración ninguna. La ilustración son motivos muchas veces africanos, son motivos tribales que acompañan un poco, pero no son de ningún ilustrador. Las imágenes son imágenes libres de autor, libres de derechos de autor, así que este número es un número más sobrio, un poco más tribal, más negro, y muy interesante por esta parte, ¿no? Que yo no pensaba que hubiese una poética negra, y gracias a ese número pudimos descubrir esa poética de la negritud, y que está expandida no solamente en Brasil, sino en muchos sitios. En América también hay muchos poetas negros, que en América del Norte hay muchos poetas negros que también hablan desde ese punto de vista, hablan de su negritud, y al final es un tema muy interesante. El traductor de esta parte es Mario Grande, que fue él un colaborador habitual, él ha colaborado desde el principio de la revista, ha colaborado siempre con nosotros con traducciones, en nuestra página web, y descubriéndonos autores portugueses, y fue el que nos propuso hacer algo sobre los poetas negros de Brasil, y entonces salió esta primera parte un poco. Y ya le voy a dejar a Noelia que continúe con la segunda parte. Buenas tardes. No voy a repetir lo de mis compañeros, gracias a todos, etcétera. Por no extendernos mucho más, en la segunda parte de este número 5, sí que creo que nos lo has dicho, que la idea surgió cuando presentamos el 3 en Madrid. Presentando el 3 en Madrid nos comentaba Mario Grande, bueno, ¿y Brasil por qué no lo tocáis? Y le dijimos, pues porque se habla portugués, y el número 3 era de poesía en castellano. Y nos lo comentó allí tomando un café, ya hablaremos y tal. A los pocos días ya estábamos armando el 5. Yo creo que el 4 estaba prácticamente ya la idea cerrada, y estábamos ya montando el 5. Y montando ya digo, con esa parte ya prácticamente hecha, porque Mario, la verdad es que ahí el trabajo se lo ha chupado él solo, él hizo la antología, él consiguió los poetas, prácticamente luego Vanessa con la maquetación se le ocurrió la pobre todo. Nos tocaba una segunda parte, y pensamos, ¿qué parte de poesía negra hay en España? ¿Qué es la parte más negra, más africana, ¿no? Yo proponía Cartagena, pero no me dejaron, y pensamos en Canarias, y dijimos, pues vamos a hacer una antología de poetas canarios. Y entonces nos metimos ahí en un barrizal, que luego si queréis con unos gin tonic os podemos contar. Queríamos hacer una antología de poetas canarios, digamos, como yo hablo tan franca, de los viejunos a los jóvenes, y nos dimos cuenta de que era imposible. Es decir, nos salía un número similar al 4 de 400 páginas y había que prostituirnos para poder sacarlo, o apostábamos fuerte, y decidimos, hola Olivia,
decidimos prostituirnos y decidimos hacer una antología de poetas canarios nacidos del 85 en adelante. Ahí se planteaba un problema y era ¿quién está escribiendo? ¿Qué tienen esos críos? 30 años, ¿no? Sí, había muchos que no tenían blog, que no habían publicado, evidentemente, porque creo que menos 2 nadie había publicado de los 11 poetas canarios. Buscamos poetas inéditos, evidentemente, y fueron pues casi 3 meses de, siempre lo cuento, pero es que la verdad es que ha sido el número más complicado en ese sentido, porque te tenías que meter en Facebook, así de claro, y poner poetas canarios, y te metías en grupos de literatura, de novela, ibas preguntando y ¿sabes? ¿Conoces a algún chico joven que escriba? Y te mandaban su email, le escribías. Luego además, cosa que con otros autores no, porque normalmente tú escribes un email, ¿no? Muy respetuoso, querido fulano, tal, queremos un inédito. Con esta gente ha sido a través de WhatsApp, a través de audio. Incluso te dictaban los poemas a través de WhatsApp y luego los tenías tú, que te ponías el audio y los tecleabas tú, porque ni siquiera a veces tenían email. Gente, bueno, supongo que hay gente que de los 11 sí que hay muchos que tenían email, pero había otros que no tenían ni blog ni email, tenían eso que tenéis vosotras, el Instagram. Y es decir, que ha sido una forma de trabajar para mí muy nueva, que soy excesivamente joven, pero ellos son más jóvenes que yo. Y pues de unos 80 poetas, más o menos, que seleccionamos, 80-85 poetas, llegaron esto es como Operación Triunfo, llegaron a la final unos 15 y al final se quedaron en 11 poetas canarios. Aquí normalmente siempre seguimos nos gusta mucho la numerología, somos muy frikis con ese tema. En el caso del 11, no. Es decir, son 11, pues salieron 11 que nosotros consideramos que teníamos que publicar, como podían haber salido 15 o 4. Y, en fin, eso es, digamos, una de las cosas que yo destacaría de esta parte, que se llama Macaronesia, ¿no? Haciendo referencia a cómo se llaman las islas. Y la segunda parte, que también choca un poco con lo que comentaba Samu, en el caso de los poetas afrobrasileños, evidentemente hay una negritud, ¿vale? O sea, se nota que son negros, sin ofender, no pasa nada, yo soy de Cartagena, es decir, todos tenemos unas características. Pero en el caso de los canarios, nosotros nos pensábamos que iba a haber ahí un pozo de la isla, un vocabulario, para nada, absolutamente nada. Nos dimos cuenta de que a día de hoy no tiene sentido, a nuestro entender, o a mi entender, no tiene ningún sentido hacer una antología de poetas canarios, como alicantinos, como murcianos, como extremeños, esperando que haya una poética propia, porque hoy en día las fronteras yo creo que han sobrepasado un poco eso. Y eso nos llamó la atención un poco, nos quedamos un poco choc, porque era todo como súper internacional. Es decir, ellos no tienen la sensación de estar viviendo en unas islas, aunque saben que están viviendo en unas islas, pero no había un vocabulario específico, no había unos temas, y eso nos llamó mucho la atención. Aunque los conseguimos traer de 11 poetas, trajimos 9, conseguimos traerlos a la presentación en Madrid, y nunca habían salido de la isla, y fue muy emocionante el encuentro allí en Madrid con los canarios. Y creo que no tengo nada más que decir de la parte de los canarios. ¿Se me ha olvidado algo? Bueno, aparte de buscarlos por Facebook, también contactamos con la Escuela de Letras de Canarias, hablamos con antólogos y escritores. Somos ácratas, pero también sabemos movernos por los lugares más comunes. Y algunos no nos ayudaron nada. O sea, preferimos... Por eso no lo he dicho. Sí, pero bueno, se les menciona en el prólogo a ellos. El tema de la insularidad, que era algo que íbamos buscando en esa antología de Canarios, pues es algo que nos sorprendió, sí. Sobre todo viniendo de una región en la que prácticamente cada 2 años sale una nueva antología de poetas canarios, la de este año en reacción a la de 2 años anteriores, y la de 2 años, la que venga dentro de 2 años, pues en reacción a la que se haga Allí la verdad que el gobierno canario sí que está muy implicado dentro del mundo de la literatura en reivindicar una cierta identidad, pero como bien ha dicho Noelia, esa identidad no existe. Los chavales son gente de 30 años cuyos referentes culturales y poéticos y literarios están muy por encima y mucho más allá de lo que pueden ser las islas y los poemas de Pinto Grote y Luis Feria. No, la verdad que algunos de ellos ni siquiera los han leído. El único lector de poesía canaria de los 11 antologados era Geray Barroso, que prácticamente se lo ha leído todo. Yo no sé ese chico en apenas 20 años de dónde ha sacado tanto tiempo. Y Daniel María, que bueno, es el más maduro de ellos,
un periodista ya cuajado, pero el resto, la verdad que tenían un conocimiento de su propia literatura que a mí me sorprendió. Que hubiera ciertos nombres, no se trata solo de haber leído a Sánchez Robaina, sino de otra, o a Pino Betancourt, sino de otras muchas cosas. Entonces, nosotros lo hicimos como una especie de homenaje a una literatura que sigue siendo una gran desconocida en la península, pero ellos mismos, para sí mismos, también son unos grandes desconocidos. Entonces, esperamos que de ahí de esos 11 nombres pues se oiga hablar de algunos de ellos en relativamente poco tiempo. Solamente, como ha dicho bien Noelia, habían publicado 3, Geray, Covadonga y Daniel María. El resto, sus primeros poemas están ahí. Entonces, pues yo les invito a que por el módico precio de 10 euros disfruten del Black Album en su casa, que además queda muy bonito, así troquelado, en cartulina, y queda muy bien. Y ya pues si queremos dejar tiempo antes de... Sí, son las 8:10. Ramón, pregunta. ¿Tienes algún poema? De un número, del 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Ustedes. Venga. Una página, del 1 al 333. El 207. La 207. 207. Pues le ha tocado 207. Un poema de Gustavo Gottfried. Todo un personaje. ¿Lo leo? Ah, ¿lo leo yo? Bueno, sí, que tú lees después, que tú lees con las poetas. Bien. Gustavo Gottfried. Caen del árbol las naranjas, se titula el poema. Caen del árbol las naranjas y revientan jugosas bajo el aguacero. La capa de nubes es tan densa que nunca se consume y hace días que está lloviendo. El patio, los árboles, la casa vecina, todo es gris, salvo las naranjas. Y yo, si me lo permiten, voy a leer uno que siempre me ha gustado mucho, de Marco Martos. Y este, pues, se lo dedico a Bascuñana, que es uno de nuestros autores del 6, ¿vale? Se llama Flores para Cintia, escribe Propercio. Desde lejos te veo, Cintia, rodeada de un coro de niños, escoltados de forma discreta por sus madres, en el gran jardín que Roma construyó en los terrenos que Julio César en su testamento legó al pueblo que le idolatraba. Hasta el gran árbol de grandes ramas donde me guarezco llega tu límpida dicción que encandila los púberes. Tu voz impecable cuenta historias de los antiguos griegos y troyanos. Los pequeños miran absortos el movimiento acompasado de tus labios. Conocen así la historia del caballo de madera, los sutiles engaños de Odiseo y Diomedes, que llevaron la muerte y la destrucción definitiva a Ilión, la muy hermosa ciudad de Héctor y Príamo. Conocen el largo viaje de retorno de Odiseo, sus aventuras con Polifemo, el gigante de un solo ojo. Se enteran de la tensa espera de Penélope, sumida en la desconfianza, deseando el regreso de su marido, lento y descuidado. Por fin Odiseo llega a Ítaca, su tierra amada. Su aspecto de mendigo no impide que le reconozca a su fiel perro Argos, que lo husmea primero y luego da ladridos de acompasada felicidad en la noche que cae. Todo lo cuentas, Cintia, y los niños te aplauden. Valeria y Ana, 2 niñas, las más pequeñas, se apartan del grupo. Escogen 2 flores diminutas de rojo intenso que asoman entre el viejo tronco de un árbol derribado por la incuria y que acaso conoció Julio César. Te las entregan con una sonrisa y los niños te vitorean largo rato. ¿Qué te puedo dar? ¿Cómo puedo sumar belleza a este instante tan grato? Solo puedo decirte que este momento es algo de lo más hermoso que he contemplado en Roma, la ciudad eterna que amamos tanto. A ver, hijo, yo. Uno de Pero eso luego, más tarde. Bueno, pues dentro del cuadro, como hemos comentado, queríamos un poco, por un lado, hablar de la traducción, de cómo traducen unos poetas a otros, cómo se traducen, y por otro lado, hablar de los poetas jóvenes de España. Y quisimos apostar por 4 grandes autores, los cuales pues han publicado, después de esto han publicado
los poemas que estaban aquí y otros todavía no los han publicado, pero creemos que estos 4 autores van a dar que hablar. Y bueno, yo voy a hablar de mi favorito. Bueno, no puedo decir un favorito, pero yo, si tuviese que decir uno, a punta de pistola, a lo mejor diría Pablo Velasco Valleyola. Y tiene un poema que dice Meat is Murder, que es el título de una canción de los Smiths, y dice: en los estantes verdes se aglutina el rechinar de la cadena empolvada de sangre, eje atascado. Hay envolturas de silencio y relatos de plástico adherente. This beautiful creature must die. En las bandejas pálidas restalla el auxilio adobado que nadie escuchará, e ignorados cadáveres seguirán frecuentando tu vajilla. ¿Te lo paso, Joaquín? Sigo yo. Vamos a poner uno negro. ¿El de las princesas? El del peine. Esa de la página. Genealogía. No, está aquí. Si de tanto corregirlo, ya casi. No lo leo en portugués porque quedaría muy feo. Pero a ver, se titula Genealogía. Es uno de los poemas de Melatum. Y lo leo directamente, yo creo que habla por sí solo. Cuando era pequeñita y me gustaban las princesas, sabía que los cabellos de las futuras reinas pasarían de la cintura. Imaginen la frustración con un cabello que no seguía la curva del hombro y ni siquiera danzaba con la llegada del viento. Cuando era pequeña y me gustaban las princesas, pasaba horas con la toalla a la cabeza, a modo de peluca para satisfacer mi deseo. Quien es mujer negra conoce la sensación que una simple toalla proporcionaba. Confiando en los cuentos de hadas, todas las noches antes de dormir eran 100 cepilladas. Cómo dolía cepillar el cabello seco. Al día siguiente ninguna novedad. Amanecía con la misma longitud. No de princesas, no de reinas. Entonces, ¿de qué sería? Cuando era pequeñinita y me gustaban las princesas, sabía que el cabello de las futuras reinas en nada se parecía al suyo. No existían en los libros de historia, ni siquiera en los ilustrados, las princesas y reinas que solo más tarde conoció. Aquellas cuyos cabellos crecían hacia arriba pretendiendo alcanzar el cielo o se entrelazaban construyendo trenzas majestuosas. Cuando era pequeñinita y no se veía princesa, no sabía que venía de un linaje de reinas de cabellos crespos, igual que el suyo, igual que el mío. Ahora seguimos con un canario, ¿no? Que, pues como hablábamos, pues los referentes de estos chicos, aunque estén en una isla, pues este poema está dedicado a Kurt Cobain y tiene como título Penny Royal Tea, y que es un homenaje a Kurt Cobain. Desde tu adolescencia apenas encajabas en el mundo que habían inventado tus mayores. Tu orden ideal en apariencia, un orden ideal en apariencia, detrás del que moraban, en la sombra, los perros aulladores de la angustia. Un día inesperado, el trueno de una música rabiosa te humedeció los tímpanos en sangre, poniéndote en la mano las armas de la cólera y el grito. Sobre los escenarios encarnaste la furia, la insurgencia. Sonó la batería y el bajo dio sus notas, como desgarraduras en un velo. Sobre los lechos de ciénagas hirvientes nacían tus aullidos, como fatales ecos de las grutas, como voces de un réprobo que gime, fuera del mundo, fuera de los hombres. Y al fin de los conciertos golpeabas furioso la guitarra contra los altavoces, con la misma violencia que mostraron las ménades salvajes con Orfeo. Pero moriste demasiado joven, hermoso favorito de un demonio que te consumiría con su hoguera. Nadie supo jamás lo que decías, ni descifró los signos de tu rabia. Ahora, bajo un tiempo de grisura, el mundo se congela de fatiga. Los últimos rebeldes van muriendo sobre los adoquines del presente.
Con herida nostalgia miro atrás a las aguas del pasado y adoro tu memoria procerosa, bebiendo solamente una infusión oscura de poleo. Kurt Cobain en tu nombre. Pues si hay alguna pregunta más, por cerrar ya con el último poema. 8:20, vamos bien, ¿no? Pues vamos a cerrar el acto con un poema de Roger, de su libro El amor y media vuelta. Y con ello, pues, ¿algo más que decir? ¿No? Y el 2, y el 3, y el 4. Bueno, simplemente decir que esta es nuestra página web, está aquí puesta en el roller. Podéis entrar allí, podéis ver todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, los actos previos, están las fotos de todos los actos donde hemos estado antes. Y si le dais a comprar la revista, podéis comprar incluso el siguiente número, que es el 6, y os lo mandamos a casa con un regalo especial que es exclusivo siempre para todas aquellas personas que lo compran de manera anticipada. Sí. Bueno. Buenas son tortas. Si ya no puedo ser tu amor, quisiera ser tu monigote. Lo tengo bien pensado. Os venís para Madrid y cogemos una habitación en un hotel del centro. Me atas a una silla con las medias y me trabajas con la boca sin permitir que llegue a desbordarme. Y me torturas así un buen rato, mientras él se da gusto al badajo. Y luego, vida mía, tras llevarme al borde del infarto como solo tú sabes hacerlo, lo hacéis vosotros dos delante de este pobre perro atado, con todo el lujo de sórdidos detalles. La baba me la limpias, si no es molestia, antes de marcharos. La habitación y vuestro viaje los pago yo, huelga decirlo. Así es mayor la humillación y el morbo compartido. Tengo libre los primeros días de este mes que entra. Mándame un mensaje, te lo ruego, y me confirmas. Muchas gracias.